Buenas tardes, estimados colegas. Estamos en una sesión más de aporte profesional. Esta tarde estaremos con la segunda parte de evaluación del sistema de gestión de calidad para firmas de auditoría, impuestos y consultoría. Esta es la segunda parte. Esperamos tener al menos una sesión más. Pienso que pueden ser dos en todo caso, porque el día de hoy estaremos completando la parte 2 que tiene que ver con el diseño del sistema de gestión de calidad sobre la base de las plantillas que el maestro, en este caso, Evelta Marenco, nos estará compartiendo. Para seguir el protocolo, pues primero daremos gracias al sector, luego estaremos entonando las notas de nuestro himno nacional y continuaremos con la presentación del maestro Evelta Marenco. Buenas tardes. Señor, en esta tarde te doy gracias por la vida, te doy gracias por la salud, te doy gracias por todos los colegas que están conectados y por los que se van a conectar después, Señor. Te pido que los bendigas, todo esto te lo pido, Señor. En el nombre de Jesús, dale sabiduría a Evelta para poder transmitir sus conocimientos y su experiencia en el diseño de sistemas de gestión de calidad y evaluación. Todo te lo pido en el nombre de nuestro Cristo. Amén y amén. Buenas tardes nuevamente. Ok, vamos con la presentación como les indicaba al comienzo, esta es la segunda parte del diseño y evaluación del sistema de gestión de calidad con base a lo que establece las normas internacionales de auditoría en este caso. Evelta estaré exponiendo primero un resumen de lo que vimos en la sesión anterior y luego caeremos directamente a las plantillas que utilizamos en este caso, este modelo de diseño para el sistema de gestión de calidad. Esperamos estar concluyendo a las 3:30 de la tarde con esta segunda sesión que tiene que ver con la evaluación del sistema de gestión de calidad. Muchas gracias. Ok, buenas tardes a todos, ¿verdad? Amados colegas. Tal y como dice el licenciado Flores, vamos a dar continuidad a la presentación de un ejemplo, ¿verdad? Ya preparado de un sistema de calidad. Vamos a estar, ¿verdad? Quiero compartir antes de comenzar y entrar en lleno, quisiera repasar algunos, ¿verdad? De los conceptos básicos que quisiera que tuvieran en mente, ¿verdad? Cuando estemos ya de la implementación de las plantillas. Y es que no olvidemos, ¿verdad? Que la norma manda o establece ocho componentes, ¿verdad? Para establecer o para tener listo lo que es el sistema de gestión de calidad. Estos componentes son el proceso de valoración de riesgo de la firma, gobierno corporativo y liderazgo, requerimientos de ética aplicables, aceptación y continuidad de las relaciones con los clientes, realización de los encargos, recursos, formación y comunicación y proceso de seguimiento y corrección. En el transcurso de la tarde, ¿verdad? Vamos a estar viendo como algunos ejemplos, ¿verdad? Quiero que eso quede claro.
algunos ejemplos, ¿verdad?, relacionados con los componentes con estos componentes. Tal y como manda la norma, ¿verdad? Prácticamente el proceso o el sistema de gestión de calidad, ¿verdad?, de acuerdo a esta nueva norma, está basado en riesgo. En principio se tienen que establecer los objetivos de calidad, luego se identifican y valoran los riesgos de calidad, se diseñan e implementan las respuestas que van a mitigar estos riesgos, ¿verdad? Y luego se identifica la información para efectos de ver si es necesario, ¿verdad?, adicionar o modificar los objetivos de calidad, los riesgos o las respuestas. Tenemos que tener presente, ¿verdad?, que los objetivos de calidad ya están establecidos de la norma. La norma ya establece los objetivos de calidad para 6 de los 8 componentes, porque recordemos que el primer componente está relacionado con el proceso de valoración de riesgo, no hay ahí objetivo de calidad, y el componente 8 que tiene que ver con el proceso de seguimiento, ¿verdad? Tampoco tiene objetivos de calidad, y lo que se documenta ya son los procesos. Pero los otros 6 componentes sí tienen los objetivos de calidad y están dados desde la norma. Luego tenemos que tener en mente, ¿verdad?, y bien definido lo que es un riesgo de calidad. La vez pasada yo les decía que un riesgo de calidad prácticamente es un asunto, ¿verdad?, que tiene una posibilidad razonable de cuyo efecto implique o tenga una consecuencia adversa en el cumplimiento de los objetivos de calidad, ¿verdad? Lo que son las respuestas, pues lógicamente van a estar dadas, ¿verdad?, de acuerdo a lo que tenga establecido cada una de las firmas. Entonces quisiera ver a que tuviéramos eso presente ahorita que ya vamos a comenzar, para que no perdamos de vista estos conceptos y se nos facilite el entendimiento de la evaluación que vamos a hacer. Una pregunta, Sí. Evelta. ¿Esto aplica a todo lo que abarca la norma internacional de auditoría? En este caso, auditorías, aseguramientos, funciones, compilaciones, procedimientos acordados. Aplica para todo eso, pero me queda la duda para lo que se conoce como BPS o outsourcing contable, también se conoce. ¿Aplica también para eso? ¿Aplica para impuestos también, que no son servicios que están relacionados con las normas internacionales, sino que son servicios como de consultoría e impuestos? Pues el outsourcing contable también son servicios complementarios que normalmente están prestando los contadores públicos a las firmas. Entonces quisiera saber tu opinión al respecto. Sí, claro que sí. Aplica prácticamente para todas las líneas de servicio que pudiera tener una determinada firma. No solo para lo que es auditoría, sino también para las otras líneas de servicio, porque hay cosas que se tienen que hacer o hacer. Por ejemplo, el caso de la independencia, ¿verdad? Eso como un ejemplo claro, ¿verdad? Por ejemplo, el componente de ética que está relacionado con independencia, lógicamente me va a pegar en cualquier línea de servicio. Entonces, aplica, pongo ese como ejemplo, lógicamente, pero aplica para todas las líneas de servicio. Excelente, excelente. O sea, aplica para outsourcing contable. Si alguien cree que porque lleva contabilidad no le aplica el sistema de gestión de calidad, a las firmas que solo llevan contabilidad también les aplica el sistema de gestión de calidad. Así es, y tal y como lo expliqué en la sesión anterior, lo bueno, ¿verdad?, si que podemos poner un nombre a esto, es que esta norma es un poquito flexible en el sentido que se va a acomodar a lo que haga la firma, ¿verdad? No como la norma anterior, que de alguna manera ya estaba establecido. Aquí la firma va a hacer, ¿verdad?, va a establecer, va a evaluar sus riesgos de acuerdo a su complejidad y a la naturaleza de los servicios que ella cree. O sea, te pregunto esto porque me queda una duda. Los objetivos de calidad que están establecidos en las normas parecieran estar vinculados directamente a auditoría, pero también pueden, por decirse de alguna manera, pueden tropicalizarse para impuestos, para outsourcing contable y para otro tipo de servicios de auditoría si tiene la firma en este caso. Así es, claro que sí. Por ejemplo, tenemos el componente de aceptación y reaceptación de clientes, ¿verdad?, que no solo aplica para auditoría. Desde el momento en que yo voy a establecer una relación con un cliente, ya sea una relación con un servicio contable, un servicio de auditoría, un servicio de impuestos, yo debería estar conociendo con el cliente que me voy a relacionar, porque eso podría tener una repercusión
gestión, ¿verdad? Ya sea como firma o como contador individual. Gracias por tu aclaración. Ok, entonces, ¿verdad? Siguiendo con este proceso, eh, como parte del resumen, ¿verdad? O del repaso que estamos haciendo, quiera, ¿verdad? Explicar de manera rápida el proceso de evaluación de riesgo que estamos utilizando en este ejemplo que les estamos presentando. Prácticamente estamos basándonos en una evaluación de riesgo bien sencilla, ¿verdad? Donde el riesgo va a estar dado prácticamente, o el impacto del riesgo, mejor dicho, va a estar dado prácticamente por la multiplicación de la posibilidad de ocurrencia, ¿verdad? Por la importancia del efecto. La multiplicación de estos dos indicadores me van a dar el peso del riesgo. Y digo esto, que esto está bien sencillo, ¿verdad? Porque cualquier firma o cualquier colega pudiera tener algo un poco más complejo que esto, ¿verdad? Pero esto es sencillo, ¿verdad? Porque lo estamos utilizando como ejemplo para que se entienda mejor cómo se podría estar estableciendo un sistema de calidad. Entonces, esto significa, ¿verdad? Que si, por ejemplo, y la multiplicación, perdón, si la multiplicación de la posibilidad de ocurrencia por la importancia del efecto me da entre 1 y 2, el riesgo se va a considerar aceptable y lógicamente no va a ser necesario, ¿verdad?, establecerle una respuesta, porque se considera que el riesgo no es razonable y que no va a impactar negativamente en los objetivos de calidad. Entonces, si el riesgo está entre 1 y 2, la calificación que le estaríamos dando es bajo, ¿verdad? Luego, si tenemos, por ejemplo, que la multiplicación de la posibilidad de ocurrencia por la importancia del efecto está entre 3 y 4, entonces, en este caso, ¿verdad? Perdón, se tiene que utilizar el juicio para ver si es necesario o no darle una respuesta a este riesgo. Lógicamente, con un medio existe la posibilidad, pero va a estar, ¿verdad?, a juicio de cada firma si le da una respuesta o no le da una respuesta y qué tipo de respuesta le da, ¿verdad? Y luego tendríamos lo más, digamos, lo más duro, si queremos poner un nombre, es que si la evaluación de riesgo está entre 6 y 9, pues lógicamente se va a considerar que el riesgo es alto. Y allí o sí se le da una respuesta. Porque existe la posibilidad de ocurrencia, ¿verdad? Es más que razonable, que va a afectar negativamente los objetivos de calidad. Ok, podría decirse que entre menos posibilidades existen de ocurrencia, debería ser uno, y entre más cerca está de que ocurra el riesgo o que se materialice, es más alta la calificación que se da. Y en la importancia del efecto tiene que ver con el efecto que pueda tener ese riesgo si fallan los controles, en este caso. Okay. Así es. Quiero enfatizar, ¿verdad? Esta es una valoración sencilla que solo se está poniendo como ejemplo. Como digo, cualquier otro colega podría estar haciendo esto un poquito más amplio y más completo, pero aquí la idea es prácticamente estar con algo sencillo, cómo se podría estar prácticamente estableciendo un sistema de gestión de calidad. Ok, entonces, eso eran, ¿verdad?, dos aspectos que quería enfatizar y hacer un pequeño resumen para que luego caigamos a lo que ya es la evaluación, ¿verdad?, de cada uno de los componentes. Si bien recuerdan, la semana pasada ya trabajamos lo que fue el componente 2, que se relaciona prácticamente con gobierno corporativo y liderazgo. Ahora vamos a estar trabajando con el componente 3, ¿verdad? Que es el relacionado con ética. Entonces, igual, ¿verdad? Que la vez pasada yo les explicaba de que cada una de estas plantillas, o como se vaya a documentar, porque no necesariamente se puede hacer a través de una plantilla, probablemente se puede hacer a través de un sistema, solo que eso era un costo excesivo, lógicamente, ¿verdad? Pero igual, pues, algunos podrían tener
esa facilidad y lo pueden hacer a través de un sistema. Esto, ¿verdad? Como digo, el objetivo es ver de que de una manera sencilla, ¿verdad? Se podría de alguna manera ir documentando este sistema. Entonces, para comenzar, ¿verdad? Deberíamos de estar estableciendo lo que son objetivos de calidad. Tal y como les decía en la sesión anterior, lo importante aquí es dejar bien documentado de dónde estamos sacando nosotros cada una de las cosas que vamos completando. En este caso, ¿verdad? Estas plantillas están prácticamente diseñadas y contienen lo que son los objetivos de calidad, lo que son los riesgos de calidad, las respuestas que se le pueden dar a esos riesgos, ¿verdad? De calidad y luego un resumen. Ahora, en este aspecto, ¿verdad? Del componente de ética, aquí tenemos los objetivos prácticamente fijados de la norma. Y ahí tenemos que empezar a partir porque es lo primero que yo debería estarme asegurando que tengo los objetivos establecidos en la norma. Lógicamente tendría que estar haciendo una valoración de esos objetivos, ¿verdad? Si son o no son aplicables de acuerdo a la naturaleza, ¿verdad? Y a los tipos de trabajo que están dando las firmas o los colegas de manera individual. Entonces, Evelta, quiere decir que T3A, T3B, T3C ya está establecido en la norma. Así es. Estos objetivos de calidad uno los toma de lo que dice la norma en este caso. Y con base a esos objetivos de calidad ya le establece sus riesgos, sus respuestas. Así es. Ok, así excelente. Es. Entonces, ajá, sí, adelante, Evelta. Entonces, esta parte no tenemos que inventar nada, ¿verdad? La parte del objetivo ya está dado por la norma y lo que nos toca a nosotros, ¿verdad? Es establecer el riesgo que tienen estos objetivos. ¿Verdad? ¿Cuáles son los riesgos que yo podría estar enfrentando para cumplir estos objetivos? Entonces, esta primera parte, ¿verdad? Presenta lo que son los objetivos, repito, que ya están establecidos en la norma y se le asigna, ¿verdad? Los riesgos. Lógicamente, cada uno de estos objetivos podría tener 1, 2, 3, 4, 5, una cantidad de riesgos. ¿Verdad? Aquí solo para efectos de ejemplo se presentan 1 o 2 por cada uno de los objetivos, ¿verdad? Pero podrían tener más riesgos asociados. Okay. Ahora. Ok, entonces, perfecto. Lo que estás diciendo es un riesgo, un objetivo puede tener más de un riesgo. Así es. O así solo es. un riesgo, gracias. Pero normalmente tienen más riesgo. Ok. ¿Y cuántos, esos son todos los objetivos de la norma? ¿Cómo tenemos? Aquí están todos los objetivos de la norma. Se trata de ejemplificar, ¿verdad? Cada uno de los objetivos. Igual, ¿verdad? Se está tratando o se debería estar llevando un archivo maestro que permita ir viendo las modificaciones que se están haciendo a esto. Tal y como les explicaba en la sesión anterior, esto es dinámico, esto no es que determino ahorita este sistema y este sistema lo voy a tener yo por 5 años, no es así. Tal y como establece la norma, por lo menos anualmente se deberían de estar revisando, ¿verdad? Si este sistema está bien y tiene lógica, porque tiene lógica desde el punto de vista que nada es estático. ¿Qué pasaría? A lo mejor el riesgo que yo considero este año, ya no lo tengo el año que viene. Entonces, yo lo debería estar eliminando porque ya no constituye un riesgo para mí. Igual, a lo mejor por las situaciones o por factores externos, pudieran estarse originando otros riesgos que yo no los tengo contemplado este año, pero que del año que viene sí van a constituir un riesgo para mí, para que confirme. Entonces, este es un proceso dinámico que debemos de estarlo revisando al menos anualmente. Okay. Significa lo siguiente, esos riesgos, no hay un máster de riesgo en la norma. Estos riesgos uno los define en la firma, cuáles son los posibles riesgos. O sea, nosotros ya tenemos un máster de riesgo, pero eso es algo desarrollado internamente, pero la norma no trae los riesgos. En este caso. Así es. Lo segundo que decía es que esto hay que estarlo revisando al menos una vez al año. Así es. Porque o pueden cambiar los riesgos porque la situación del país o por otras situaciones de la naturaleza de los trabajos cambia, o puede cambiar porque la norma también cambió, o si en este caso. Correcto, así es. Ok, perfecto. Adelante, Berta.
Ok, aquí es importante, ¿verdad? Como digo, cada firma o cada colega pues tenga su tema como mejor le conviene y como mejor considera él de que le va a ser más fácil comprenderlo. En este caso, por ejemplo, nosotros hemos asignado, de acuerdo al número del componente, le hemos ido asignando los riesgos, ¿verdad? Por ejemplo, aquí estoy en el componente 3 que se llama ética. Entonces, todos los riesgos asociados a este componente van a tener una referencia 3, ¿verdad? ¿Por qué se hace esto? Porque, como decía, a lo mejor un objetivo pudiera tener riesgos relacionados con otro componente, ¿verdad? Por ejemplo, solo ejemplo, estoy mencionando esto, ¿verdad? Por ejemplo, este objetivo que tengo aquí, aquí yo solo lo tengo referenciado al 3.8. Lógicamente, este 3.8, cuando yo me vengo aquí, va a formar parte del componente de ética, ¿verdad? Pero pudiera ser que este objetivo, ¿verdad?, tuviera un riesgo en el componente 5. Entonces, yo aquí debería estar poniendo el riesgo 5.1, 5.2, el riesgo que le sea aplicable en el otro componente. ¿Ven? Entonces, es importante, ¿verdad?, tener este control. Como digo, a nosotros se nos ha facilitado llevarlo así por el número del componente, pero otros colegas pudieran hacerlo de la mejor manera como ellos pudieran estar entendiendo esto. Una pregunta, ¿por qué pudiera, porque lo que estás diciendo es de que estos objetivos de calidad están relacionados con determinados riesgos, pero ese riesgo no, no precisamente solo con este objetivo de calidad puede estar pegando con otro objetivo de calidad de otro componente que no sea precisamente el componente 3 de la norma. Sí, O sea, puede estar pegando con un riesgo o con un objetivo de calidad del componente 5, por decir algo. sí. ¿Y eso por qué sucede? No Bueno, sé si te no tengo un ejemplo aquí, ¿verdad? Porque al principio estoy tratando de hacer esto lo más sencillo posible a fin de darme a entender de la mejor manera. No tengo un ejemplo aquí, simplemente lo asocié, ¿verdad? Cada riesgo está asociado con el mismo componente. ¿Sí? Pero pudiera darse el caso que no necesariamente esté con este mismo componente. ¿Ve? Y por eso estoy haciendo énfasis de que se tiene que llevar, ¿verdad? O se tiene que adecuar, o se tiene que el sistema de gestión de calidad tiene que llevar una lógica que le permita, ¿verdad?, a la firma llevar su propio control y no estar, porque si yo no le diera, no tuviera una lógica, de verdad, un código, un número al objetivo, pues probablemente nos terminaríamos enredando, ¿verdad? Porque no vamos a saber a qué componente se refiere. ¿Ven? Entonces, de allí lo importante de entonces, me llama la atención el 3C, dice, la red de firmas, ok, las firmas de la red, las personas de la red o las firmas de la red o los proveedores de servicios. Cuando habla de proveedores de servicios, me llama la atención esa palabrita ahí, ¿a qué se está refiriendo? Caso. Ok, si leemos, ¿verdad?, el objetivo y dice la red, las firmas de la red, las personas de la red o las firmas de la red o los proveedores de servicios que están sujetas a los requisitos éticos pertinentes a los que están sujetos las firmas y los trabajos de la firma, uno, comprenden los requisitos éticos, dos, cumplen con sus responsabilidades. Esto está referenciado principalmente a, por ejemplo, a los especialistas que utilizamos, ¿verdad? Cuando nosotros hacemos trabajo, recordemos que algunas veces utilizamos especialistas porque no es nuestro campo. Pero claro, los ingenieros, cuando nos toca, por ejemplo, hacer trabajos donde es necesario ir a hacer inspecciones físicas, pues nosotros no tenemos la capacidad, ¿verdad?, como para ir a decir que está bien esa construcción, ¿verdad? Entonces nos apoyamos, ¿verdad?, en un ingeniero que es especialista y que lógicamente tiene la expertise para decirnos si está bien o no está bien determinada obra, en este caso, ¿verdad? Entonces a eso se refiere. Igual cuando prestamos los servicios de auditoría de grupo, ¿verdad? En este caso, por ejemplo, tenemos que estar claros, ¿verdad?, que los auditores de componentes o los auditores de las subsidiarias que a lo mejor podrían estar en otros países conocen estos requisitos éticos. A eso se refieren los proveedores externos de servicios. Gracias, Elsa. Sí.
Entonces, siguiendo, ¿verdad? Con esto, vamos a ir viendo, ¿verdad? Algunos ejemplos con esto, colega, algunos ejemplos, esto es meramente ilustrativo, ¿verdad? Y la calificación que le pudiéramos estar dando aquí, pues unos podrían o no podrían estar de acuerdo con eso, pero este es un ejemplo, justo con esto, ¿verdad? Entonces, una vez que hemos diseñado ya los objetivos, no hemos diseñado, que hemos planteado los objetivos de calidad, ¿verdad? Que están establecidos en la norma y le hemos asignado los riesgos, tenemos que determinar esos riesgos. Ok, esta sería la matriz de riesgo. Así es. La norma es clara y dice, ok, tenés que determinar los riesgos y hacer una valoración de los riesgos, porque sería bien fácil, ¿verdad? Venirme de los objetivos, poner aquí los riesgos y ahí se acaba el problema, ¿verdad? Pero no, la norma dice, espérate, tenés que hacer una valoración de riesgo y de acuerdo a esa valoración le tenés que dar una respuesta. O sea, la matriz que vimos cuando explicaba de riesgo bajo, riesgo medio y riesgo alto, esa matriz sirve para calificar y valorar el riesgo. En este caso. Así es. Entonces, aquel es el instructivo y esta es la aplicación práctica. Así es, así claramente así es, ¿verdad? Porque se tiene que partir de algo lógico con lo que yo estoy evaluando para poder hacer esa valoración. Entonces, la matriz que mirábamos, ¿verdad? Al comienzo es precisamente esa. Yo les decía que prácticamente el riesgo o la importancia, ¿verdad? El riesgo va a estar dando, y va a estar dado, perdón, por la posibilidad de ocurrencia, de multiplicar prácticamente la posibilidad de ocurrencia por la importancia del efecto. Y que de acuerdo a eso me iba a dar, ¿verdad? Si es un riesgo bajo, pues no es necesaria una respuesta, un riesgo medio, donde se tiene que utilizar el juicio para ver si aplica o no una respuesta o qué tipo de respuesta se le debe estar dando, o un riesgo alto, donde allí o sí tengo que dar una respuesta. Ok, ¿cuál sería el riesgo en este caso? Porque veo que está saliendo como un radio. Riesgo alto en la parte más baja. Correcto. Entonces, aquí el riesgo que se está identificando es, dice, los incumplimientos de los requisitos éticos ocurren cuando la firma no tiene conocimiento de las disposiciones profesionales pertinentes aplicables a los requisitos éticos, incluidas las relacionadas con la independencia. ¿Qué significa ese riesgo? Al final de cuentas, esto lo que está significando es que si la gente, ¿verdad?, que anda haciendo el trabajo, no tiene los conocimientos, pues lógicamente va a tener un problema, porque vamos a andar haciendo trabajo sin ningún tipo prácticamente de norma, de estándar que me esté guía, que me esté dirigiendo prácticamente, ¿verdad? Por ejemplo, te pregunto, porque habla de requisitos éticos. Sí, ¿cuál podría ser un requisito ético que requiere que lo conozcan? Pues, ¿cuáles son los requisitos éticos que normalmente se conocen? O algún ejemplo de un requisito ético que pudiera estarse incumpliendo. Por ejemplo, un requisito sencillo, ¿verdad?, que pudiéramos estar funcionando es, de los más comunes, podría ser, uno, ¿verdad?, el problema de familiaridad que pudiéramos estar encontrando, ¿verdad?, en un trabajo. ¿Qué puede significar eso? Eso podría estar significando de que yo, ¿verdad?, el camarenco, que yo soy la socia de un trabajo, que soy la socia, perdón, de una firma, le vaya a hacer, ¿verdad?, la auditoría o esté a cargo de esa auditoría de una empresa de mi hermano, o de mi papá o de mi mamá. Eso no debería de ser. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque al final eso me va a llevar a un conflicto. No voy a tener la base suficiente para sacar determinadas cosas si las hay, ¿verdad? Entonces, ese es un ejemplo clásico de que no pudiera yo estar, ¿verdad?, haciendo un trabajo, ¿verdad?, en una empresa, ¿verdad?, donde yo tengo un familiar cercano. ¿Verdad? Otro ejemplo que pudiera estar poniendo aquí en este caso es cuando soy, ¿verdad?, un revisor recurrente de un cliente. ¿Qué pasa? Me voy haciendo, querramos o no, ¿verdad?, como seres humanos, y vamos teniendo un acercamiento cada vez más con el cliente, y de repente, pues, va a doler como el corazoncito poder estársele sacando algunas situaciones relacionadas con los controles, sobre todo. Ok, entonces, resumiendo, estás diciendo, ok, puede ser que me encuentre, donde yo soy el socio a cargo, me encuentre con familiares. Debo dejar de conocer de ese trabajo, porque hay un problema de independencia.
competencia. Así es. Pudiera ser también de que ya tenga cierto tiempo de estar con el cliente y hay una amenaza de familiaridad por el tema de que me hago amigo de esa gente. Pues. Así es. Entonces te pregunto, ¿la norma establece algún límite para yo estar en un cliente funcionando como socio o queda a juicio o se tiene que estar rotando los equipos? La verdad es que esto ya no es tanto de la norma de calidad, sino que tiene que ver ya con el código, ¿verdad? De ética, ¿verdad? Sí. Y eso ya tiene que ver con la rotación de socios. La norma es clara, ¿verdad? Perdón, el código es claro y normalmente cuando se trata de compañías que cotizan, puede ir de los 5 años, ¿verdad? Si mal no recuerdo, dejo un poco abierto, ¿verdad? Para las empresas que no cotizan, que podrían ser 7 años o un poco más, siempre y cuando, ¿verdad? Y es claro, se cree la salvaguarda suficiente para mitigar ese riesgo. Sí. Hay un par de comentarios, quería referirme al problema de autorización. No me cabe la menor duda que es un problema de ética. El otro riesgo que dice Elías Samuel dice cuando la firma le da una comisión a un concesionario, eso, eso tiene otro nombre, tía. No, no te lo voy a decir, pero tiene otro nombre porque eso no es correcto. O Sí, sea, recordemos, ¿verdad?, que los riesgos tienen que estar relacionados con las situaciones de la firma, ¿verdad? Pues esto de la comisión no es algo de la operatividad de la firma, porque no es normal y no es correcto, ¿verdad? Entonces, lógicamente, como que ni siquiera le pudiera estar poniendo yo eso riesgo, porque de entrada estuviera pensando que el personal con el que estoy laborando pues, que no tiene ninguna ética, así de entrada, ¿verdad? Entonces no pudiera hacer eso, considerarlo un riesgo. ¿Ves? tiene otro nombre, pero no lo voy a decir. Ya eso ya no es riesgo. Ok, entonces, ¿verdad? Siguiendo, ¿verdad? Con el ejemplo, entonces decíamos que tendríamos que estar creando, ¿verdad? Los diferentes riesgos, ¿verdad? De acuerdo al tamaño, de acuerdo a los trabajos de la firma y asignándole una valoración, ¿verdad? En este primer caso, pues ya leímos el riesgo, ¿verdad? Ya miramos que el impacto es grande y se considera un riesgo alto, ¿verdad? Pero, tal y como decía en la sesión anterior, esto no se queda ahí nomás. No es que ya determiné el riesgo, ya le di una valoración. Tengo que justificar por qué le estoy dando esta valoración, ¿verdad? Porque bien aquí yo le pude haber dado un 1 aquí, un 1 aquí, y el resultado va a ser 1 y me va a dar un riesgo bajo. Ajá, pero ¿por qué voy a tener un riesgo bajo? Tengo que justificar eso. En este caso, ¿verdad? La justificación es que el proceso de actualización de las disposiciones profesionales es monitoreado por un staff de la firma, el cual cuenta con poca experiencia, lo cual podría aumentar el riesgo de que algunas de las disposiciones de ética e independencia no sean debidamente interpretadas, aumentando la posibilidad de error. ¿Qué me está diciendo aquí? Que hay una persona, ¿verdad?, que no tiene, ¿verdad?, la capacidad para poder estar viendo este tipo de cosas, ¿verdad? Entonces, aquí yo le tengo que dar una respuesta. Igual como funcionan los objetivos a los cuales se les pueden asignar varios riesgos, los riesgos se le podría asignar más de una respuesta. Ok, estás diciendo, estoy entendiendo en esta matriz que este riesgo está vinculado con dos objetivos de calidad, el 3A y el 3C. Así es, así y es. que tiene dos respuestas. Así es. La respuesta 01 y la respuesta 04. Sí. Pues, podríamos ver a qué se refiere la respuesta 01 y la respuesta 04 para tratar de llevar qué respuesta se le dio a ese riesgo en este caso. Correcto. Entonces nos vamos aquí, ¿verdad? Tenemos aquí presente que la 01 y la 02, nos vamos a la respuesta y buscamos aquí, ¿verdad? Dejé estos espacios vacíos para que se entienda, ¿verdad? De que puedan haber una serie de riesgos, ¿verdad? Solo para que se entienda un poco la secuencia. Entonces, cuando yo me voy a la 01, ¿verdad? La respuesta es, aquí es importante, ¿verdad? Siguiendo la lógica que deberíamos de tener en un sistema de gestión de calidad, pues lógicamente tenemos que asignarle, ¿verdad?, una codificación a la respuesta, ¿verdad? Entonces, en este caso se le asignó la 01, ¿verdad?
pero de alguna manera esto de error también está relacionado con el componente de ética, ¿verdad? Que hay que llevar control de eso. Está relacionado con lo que es requerimiento ético y la respuesta, ¿verdad? La descripción de la respuesta es que la firma designará a una persona adecuada como un socio, director o gerente que tiene la responsabilidad general de la independencia y los asuntos éticos y que maneja lógicamente el idioma, porque todas estas cuestiones relacionadas con ética e independencia, pues lógicamente está en inglés, ¿verdad? Ok, el problema de incumplimiento de normas, del incumplimiento de ética, que es un riesgo, tal vez no podría explicar de una manera más clara lo que quiere decir esa respuesta. Ok, recordemos, ¿verdad?, que el pliego estaba dirigido a que tenía el que estaba llevando esto, ¿verdad?, de independencia y de ética, era un staff, decía, que no contaba con la experiencia suficiente. O sea, si hablamos de un staff, a lo mejor pensemos que puede ser un encargado que tiene poco tiempo en la firma, justamente, y que tiene también poco tiempo de experiencia. Lógicamente, eso va a conllevar a que no conozca muchas cosas con políticas de la firma y lógicamente con las normativas internacionales que tienen que ver con ética e independencia, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es la respuesta más lógica? La respuesta más lógica, ¿verdad?, es que esto lo asuma alguien que tenga experiencia. En este caso podría ser un socio, un director o un gerente, que se supone que son las máximas autoridades, ¿verdad?, o las personas con mayor estatus, afirma que podrían estar teniendo mayores conocimientos y mayor experiencia sobre ello. Ok, la respuesta 04, ¿a qué se refería? Ok, solo permítame, ¿verdad? Okay, terminar de describir, ¿verdad? En qué consiste la respuesta. Entonces tenemos la respuesta, ¿verdad? Hay que nombrar un socio, sí, alguien con autoridad. es correcto, así de verdad. Pero tampoco se queda ahí en decir, esta es la respuesta que le voy a dar a este riesgo. Tengo que nombrar a un responsable, ¿verdad? Porque esto hay que darle seguimiento. Entonces no es que se va a hacer y se queda ahí. No, hay que nombrar a alguien que le tiene que dar seguimiento a esto o quién lo va a hacer, ¿verdad? Pues aquí yo puse X porque eso va a depender de la estructura de la firma. Si es una firma chiquita, pues seguramente va a ser el socio, director, se me ocurre, ¿verdad? O un gerente, no lo sé. Va a depender de la estructura. Se tiene que estar revisando, ¿verdad?, la frecuencia con la que se va a estar viendo en qué momento se va o no se va a hacer este cambio, ¿verdad? La fecha de implementación, pues aquí se le puso inmediata, pero lógicamente podría estar llevando un tiempo, podría ser, qué sé yo, dentro de un mes, dentro de una semana, qué sé yo, es tiempo. ¿Cuándo se va a hacer? Pensaba que esto ya se iba a hacer para diciembre del 22, la fecha de monitoreo y la otra parte que es bien importante, ¿dónde se va a dejar documentado eso? Entonces, si ustedes se fijan, esto tiene un consecutivo bien lógico, ¿verdad? No se queda solo con hacer una valoración, no se queda solo con dar una respuesta y ya termina el proceso. No, como ustedes pueden ver, es un proceso completo que se debería de estar haciendo. Oh, perfecto. Eso significa que eso debe estar documentado. Allá lo decía en el manual de gestión de calidad. Sí, en este caso se pone manual de gestión de calidad, pero podría ser otro documento como le llame la firma. Ok, ahí debe estar dicho que el que se encarga de monitorear el tema de independencia es el socio de XYZ o el gerente XYZ. Okay, así es. ¿Verdad? Entonces, okay, dándole, ¿verdad?, respuesta a la pregunta, entonces decíamos, ¿verdad?, que la respuesta 4 dice, ¿verdad?, está relacionada con el cumplimiento y dice que la firma debe establecer políticas o procedimientos para identificar, evaluar y abordar las amenazas al cumplimiento de los requisitos éticos. Como allá decíamos de que existe el riesgo, ¿verdad?, al tener a una persona con poca experiencia, pues el riesgo es latente, lógicamente, ¿verdad? Entonces, para evitar eso, tengo que tener, además de tener la persona, ¿verdad?, capacitada, tengo que tener establecido lo que son las políticas y procedimientos relacionados con ese tema. Okay. Significa que, está bien, nombraste a carga de visitar con alguien con autoridad, en este caso, de poder tomar decisiones con temas de independencia y ética. Pero también deben haber procedimientos para evaluar amenazas, dice, de incumplimiento de los requisitos éticos.
Creo que había un problema de hacer que no cumplieran, así. Así es, así es. Entonces, también se tienen que establecer las políticas, ¿verdad? Y procedimientos, porque no se queda, tengo a la persona y ella conoce, pero esa persona, ¿qué es lo que voy a cumplir? Tiene que quedar por escrito, ¿verdad? A través de políticas y procedimientos, qué es lo que verdaderamente, o con las pautas, o qué es lo que debo o no debo hacer en pocas palabras. ¿Qué cosas vienen a hacer las políticas y procedimientos en el plan de gestión? Prácticamente son la guía. Se describe cómo se hacen las cosas. Eso es lo que vienen a describir. Es la guía, ¿verdad? ¿Cómo lo voy a hacer? O cómo no lo voy a hacer. Son guías prácticamente. Perfecto, gracias. Entonces, igual, ¿verdad? Pues se hace la evaluación completa de quién va a ser el responsable, cada cuánto, con qué periodicidad se va a dar, ¿verdad? En qué fecha se tiene pensado implementar la respuesta, ¿verdad? Y luego, ¿dónde va a quedar eso documentado? ¿Verdad? Al final, como les decía yo en la sesión anterior, lo que se espera al final de todo el proceso, de toda la implementación de este sistema es contar al menos con un manual, ¿verdad? En el manual yo debería tener todo lo que son políticas, procedimientos, formatos, ¿verdad? Utilizar para efecto de documentar determinados puntos, pero tienen que quedar documentados en algo. Ok, perfecto. Y dábamos una pregunta, dice, ¿cuánto se pudiera afectar en su totalidad las normas de la firma porque se siente afectada? No entiendo, tal vez Rodolfo no explica un poco mejor en el chat la pregunta, porque normalmente cómo se procede porque nosotros hemos tenido casos que a veces nos salimos de trabajo. Así es. Nos salimos de trabajo porque son demasiado riesgosos, existe algún problema, o dejamos de conocer del trabajo porque tal vez existe una amenaza de familiaridad. A mí me ha tocado salir de algún trabajo por amenaza de familiaridad. Sí. Lo dicen, tiene un nombre en la tecnología eso. No preciso, pues, pero me he tenido que retirar, me he tenido que separar de algún compromiso por temas de familiaridad. Sí. Pero bueno, felicitaciones a la expositora del señor presidente. Gracias, Elías Samuel. Don Elías. Sí, a lo mejor no sé, me parece, ¿verdad? Volviendo con la pregunta de don Rodolfo. El audio se entrecorta, dice. Tal vez te acercas. Sí. No sé, ¿verdad? En relación a la pregunta de don Rodolfo, no sé, ¿verdad? Si la estoy entendiendo bien, pero no me hace clic, como digo yo, de que un socio no esté o no pueda seguir o esté en contra de una política de la firma, porque entendería que las políticas de la firma precisamente se hacen con base a las normativas, ¿verdad? Pensaría yo, ¿verdad? Ninguna política de firma va a estar contradiciendo, ¿verdad? Lo que son las normativas. Entonces, por eso que no me hace mucho clic la pregunta, pero bueno, a lo mejor don Rodolfo nos amplía un poco más para poderla entender. Ok, entonces, siguiendo, ¿verdad? Con este mismo componente, ¿verdad? Yo les decía de que teníamos los objetivos de calidad, los riesgos, las respuestas y luego, finalmente, ¿verdad? Tendríamos lo que son ya el resumen. ¿Qué va a contener el resumen? ¿Qué es el resumen? Interesante. Ok, el resumen prácticamente es el documento final completo, ¿verdad? Aquí yo voy a tener el componente, voy a tener la referencia del objetivo de calidad, ¿verdad? Voy a tener la descripción del objetivo, voy a tener la referencia del riesgo, cuál es el riesgo, la descripción del riesgo, la referencia de la respuesta y la respuesta. Aquí esto prácticamente es el resumen de todo esto que hemos venido haciendo aquí. Cualquiera me pudiera estar diciendo porque no lo haces en una sola hoja. Imagínense que si tuviéramos que hacer todo esto en una sola hoja, o sea, tener en uno los objetivos de calidad, tener los riesgos, mirábamos, ¿verdad? Que aquí necesitamos hacer esta evaluación de riesgo, justificar esta evaluación de riesgo, referenciar la respuesta. Imagínense que se haría una hojota increíble, ¿verdad? Entonces, como digo, este es un ejemplo. Si a un colega le parece lógico hacerlo en una sola hoja, pues lo pudieran estar haciendo, ¿verdad? Lo que se trata aquí es
Es decir, podríamos estar haciendo este sistema de esta manera, ¿verdad? Pero insisto con esto, todo el mundo es libre de hacerlo como mejor le parezca y como a su gusto le conviene. Normalmente cuando te están revisando te piden estas matrices. Así es, así Pudieran es. pedirte, pues, si lo estás haciendo fuera de un sistema, simplemente lo estás haciendo con matrices. Obviamente en un sistema ya está integrado. Así es, Okay. precisamente. Entonces el resumen prácticamente es el detalle o la parte bien resumidita de cada una de estas evaluaciones. ¿Verdad? Y entonces decía aquí ya quedó bonito, pues prácticamente. ¿Cuál fue el componente? La referencia al objetivo, lo que es el objetivo, el riesgo, cuál fue el riesgo y la respuesta que se le debe ese riesgo. Pero para poder llegar hasta aquí, tuvimos que haber hecho esta parte que tenemos aquí. Estamos claros ahí, ¿verdad? Sí, hay un par de preguntas. Sí. ¿Cuáles son los de don Noel Cárdenas? Dice, sí, no acerca. Sí. Ok, hay una pregunta de don Noel Cárdenas que dice, ¿cuáles son los pasos a rectificar cuando aparecen riesgos no contenidos en los objetivos? O sea, tal vez regresas ahí, por favor, aparecen riesgos que no están contenidos en los objetivos. Más bien me parece objetivos que no pudieran tener riesgos, pero riesgos que no tengan objetivos. O sea, todos los riesgos deberían estar pegando con los objetivos de la norma, si no, no es riesgo. Bueno. Así es, recordemos la lógica, ¿verdad? Y por eso era que yo les mostraba al inicio, ¿verdad? La lógica del proceso. Y la lógica del proceso es, los objetivos de calidad se asocian con riesgos y los riesgos con respuestas, ¿verdad? Entonces, no puedo tener riesgos si no tengo el objetivo, ¿verdad? A menos que no tenga el objetivo y lógicamente si tenga el riesgo. Entonces, en ese caso debería estar creando yo el objetivo de calidad, ¿verdad? Pero lo lógico es objetivo, riesgo. Si tengo un riesgo que no está asociado con ningún objetivo que ya ha estado en la norma, lógicamente me va a representar un objetivo nuevo y yo lo debería estar incluyendo, porque la norma en eso es bien clara y dice, ok, aquí está lo que yo te propongo. Estos son los objetivos de calidad de los componentes, pero si a tu juicio o a tu realidad, ¿verdad? Vos tenés otro objetivo, perfectamente los tendrías que estar incluyendo. Ok, que es medio raro que hay un objetivo de calidad adicional, Sí, pero pudiera existir. Pudiera existir, así Sí, es, así es. La otra pregunta que hace Elías Samuel dice, en nuestro país, ¿quién regula o revisa que las firmas están cumpliendo con esta norma de calidad? Bueno, primero, si estás haciendo un trabajo en una entidad que es regulada, la CGR de alguna manera tiene control, revisa los sistemas de control de calidad o te pide informes sobre los sistemas de control de calidad. Más bien, cuando se presentan los términos de referencia, dice que demostrés el último informe de evaluación del sistema de gestión de calidad. Ahora, lo segundo, el colegio está trabajando en ese tema y hay un proyecto que está liderando el licenciado Cornelio Porras relacionado con el fortalecimiento del sistema de control de calidad de firmas. Así es, así es. Prácticamente, ¿verdad? Bueno, de acuerdo a la experiencia que tenemos, los organismos se basan en las evaluaciones o en las revisiones de calidad que nos hacen como firmas, ¿verdad? Para de alguna manera confiar en ese proceso, porque de manera directa pues no lo hacen ellos, ¿verdad? Tal vez no lo hacen en la parte administrativa, ¿verdad? Pero sí lo hacen en el proceso de revisión de los trabajos, ¿verdad? Que son los componentes, y sí lo hacen, porque ahí ellos revisan, ¿verdad? Miran capacidad de personal, miran la integración del personal y lógicamente también revisan lo que es el trabajo que se efectúa. Sí, yo tal vez las debilidades que he visto en las revisiones que hacen los organismos, en este caso que hemos tenido de BID, Banco Mundial, USAID y Contraloría, es que se van directamente a la revisión de compromisos, no te revisan los otros componentes del sistema de gestión de calidad. Así es, así es. Se van a lo que es prácticamente uno de los componentes, que es la de los encargos.
no revisan esta primera parte. Igual se basan en las revisiones que nos han hecho las firmas, las casas matrices prácticamente de la firma. O sea, la revisión de control de calidad que hace la firma internacional se basan en eso. Otra pregunta, ¿verdad? Ok, ¿había algo más que ahí tratar de pensar? No, ok, sigamos adelante. Ok, entonces, ¿verdad? Así quedaría, ¿verdad? Aquí en este resumen, así quedaría prácticamente ya todo lo que es el proceso no, perdón, el sistema de gestión de calidad relacionado con este sistema, con este componente, que es el componente 3 de ética. Este ya es el resumen, ¿verdad? Cuando nos toque ya estar viendo lo que es la evaluación, vamos a explicar en qué consiste y qué es lo que realmente nos estaría solicitando un determinado revisor de esto. Okay. O sea, ahorita estamos en el diseño. Así es. En la próxima sesión o en las próximas 2 sesiones estaremos en la evaluación. O sea, ya diseñaste, corriste el sistema, ahora te voy a evaluar si lo estás haciendo bien. Es correcto. Tanto en el sistema de gestión de calidad como en la revisión de compromiso, en este caso. Sí, así es. O sea, cuando hablo de revisión de compromiso, estoy hablando de los trabajos de auditoría que hacen la. Así es, okay. Así es. Adelante, Berta. Sí, lo consideramos, ¿verdad?, importante partir inicialmente de cómo se podría estar armando un sistema de gestión de calidad para cuando lleguemos a la evaluación, ya, ¿verdad?, con estos conocimientos que tenemos de conceptos básicos y de un sistema así como este que estamos presentando, bien sencillo, de sistema de calidad, veamos cómo se hace esa evaluación. Por eso es que hemos quebrado esto. Entonces, en relación, ¿verdad?, con el componente de ética, prácticamente así quedaría. Vamos a ver el componente 4, ¿verdad?, que tiene que ver con la aceptación y continuidad de los encargos, ¿verdad? Entonces, igual, la estructura de esto es igual a la de los otros componentes. Igual vamos a tener, ¿verdad?, la primera hoja, ¿verdad?, que está relacionada con los objetivos de calidad. Sí, es que si al final de que completemos todos los 4 módulos que tiene este aporte, van a tener la filmina, van a tener las hojas de Excel guindadas en la página y se las vamos a compartir para que ustedes las utilicen. Y el certificado. Ok, perfecto. ¿Puedo continuar, verdad? Sí, adelante. Ok. Adelante. Entonces, ¿verdad? Estamos ahorita con el componente el componente 4, ¿verdad?, que tiene que ver con la aceptación y continuidad de las relaciones con los clientes y los compromisos específicos. Entonces, igual, ¿verdad?, que en los componentes anteriores les decía que vamos a poner los objetivos de calidad determinados por la norma, les vamos a asociar los riesgos, ¿verdad?, cada objetivo, ¿verdad?, y vamos a comentar unos 2 ejemplos de esto solo para que nos familiaricemos con la estructura. Hace un comentario que es importante. Dice que en el DOM 1, quienes tienen la responsabilidad, los organismos miembros de IFAC, entonces el DOM 1 lo establece. Efectivamente así es. Por eso mencionaba que le tocaría al CCPN quienes están liderando, en este caso, Cornelio Porras, que están liderando el diseño de un manual, sistema de evaluación para esto, es lo que tengo entendido. Adelante. Hay otra pregunta ahí. Una empresa que contrata, una empresa que contrata un servicio, ¿cómo puede obtener aseguramiento de que la firma está debidamente cumpliendo con la norma de gestión de calidad? Eso es sencillo. Bueno, pudiera decir que es sencillo, pero a lo mejor no es sencillo. ¿Qué tenemos las firmas como evidencia? Tenemos evidencia y eso normalmente se suministra a los proveedores, como en este caso te tornaba el tema de la CGR que lo pide. Tenemos un informe de revisión de control de calidad hecho por otra firma, por un par, por decirlo de alguna manera. Y tenemos también informe de control de calidad hecho por la firma internacional. Y tenemos también informe de control de calidad que hace la misma firma dentro de su estructura como parte del seguimiento. Cualquiera de esos 3 informes, el de revisión interna, el de revisión externa o las revisiones
que hace la misma firma, pues cualquiera de esas se suministra. Normalmente la que se suministra a los organismos reguladores que nos han pedido, como es el BID, o como es la Contraloría General de la República, y que se muestra para que lo lean y lo vean, porque es un documento confidencial. Normalmente es el informe de revisión interna de control de calidad hecha por otra firma que no somos nosotros mismos, sino por otra firma de la región de la misma red. Ok, Sí, adelante. recordemos, ¿verdad? Solo para complementar esto que comenta don Silvio, recordemos, ¿verdad? Que esta nueva norma también nos conlleva, o una de las cosas que exige es que dentro de la firma, la máxima autoridad, ¿verdad? Debería de estar haciendo una evaluación de su sistema de gestión de calidad, porque como máxima autoridad, ¿verdad? Él es el responsable de eso. Lógicamente, al hacer esa evaluación, ya sea que lo haga el socio director, una firma, ¿verdad?, que es la máxima autoridad, o a quien delegue, lógicamente, producto de esa revisión debería de estarse generando un informe, ¿verdad?, con todo el contenido, no solo lo relacionado con las revisiones de trabajo, sino con la revisión de este sistema, de estos 8 componentes que estamos viendo. Entonces, una manera podría ser presentar ese informe. Y si el cliente lo pide, pues porque yo lógicamente, francamente aquí nunca lo he visto, ¿verdad? El cliente lo pide, mira, aquí está la revisión, aquí está el informe de la revisión, ¿verdad? Del sistema de gestión de calidad que se efectuó dentro de la firma. Entonces, con eso se podría estar solventando si acaso lo solicitan, ¿verdad? Sí, tal vez lo que habría que aclarar es que es un informe parecido a los de auditoría, lo que se genera, ¿no? Sí. O sea, es un informe del sistema de gestión de calidad con conclusiones sobre la revisión de los diferentes pilares, la muestra que se seleccionó. O sea, es un informe completo. No es que no va a tener contenido, sí tiene contenido. Y lo importante es que cuando lo hace la firma a nivel interno, hay que tener el cuidado de que yo no me puedo, si voy a revisar un compromiso dentro de la firma, yo no me puedo revisar algo que yo hice. Tendría que poner a otro equipo que me revise lo que yo hice para poder generar algo objetivo en este caso. ¿Ah? Así es, así es. Es en el caso, ¿verdad?, de los trabajos. Y en el caso, ¿verdad?, de esta parte de los 8 componentes, pues debería de estarlo revisando, como digo, la máxima autoridad, ¿verdad?, o el socio director de una firma, o a quien delegue, pero que no sea el mismo que lo hizo, lógicamente. Así es. Ok, entonces, ¿verdad? Siguiendo con la explicación, les decía de que en este componente 4 vamos con lo mismo. Tenemos lo que son los objetivos de calidad, ¿verdad? Tienen referenciados los riesgos o asociados cada uno de los riesgos, ¿verdad? Tenemos los riesgos, además de los riesgos, es parte importante, ¿verdad? Que no es solo poner el riesgo, sino la evaluación del riesgo que se está haciendo, ¿verdad? La justificación por qué se está haciendo esa valoración, ¿verdad? Aquí se deja referenciado lo que es el objetivo, a cuál objetivo responde, y lógicamente la referencia de la respuesta que se le está dando a ese riesgo, para mitigar ese riesgo. Entonces, siguiendo, ¿verdad? Vamos a ver este primero. Entonces, por ejemplo, tenemos aquí esto. Dice que el riesgo es que la administración del cliente o del cliente potencial carece de integridad. ¿Verdad? Aquí ya me está dando como resultado un riesgo alto. ¿Verdad? Y aquí la justificación es que no se realiza ni documenta la investigación realizada al personal clave de los clientes recurrentes ni de los clientes potenciales a los que se les presta servicio. O sea, en pocas palabras, lo que me está diciendo es que no se investiga o no profundizo más allá con el cliente, con el potencial cliente con el que pudiera tener una relación, ¿verdad? O no actualizo el conocimiento de un cliente recurrente, ¿verdad? Porque el hecho de que yo conozca a un cliente este año, ¿verdad? Y no tenga ningún problema de integridad, no necesariamente me va a conllevar a que yo confíe en eso el próximo año, porque pudiera ser que las condiciones cambiaron. Por eso es que, aunque sea un cliente recurrente, yo debería de estar, ¿verdad?, investigando lo más que pueda sobre ese cliente para ver si continúo o no continúo con una relación con él, ¿verdad? Dice que la forma de calidad puede
Esos informes de calidad pueden las firmas ponerlos a disposición de los clientes en su página web. Normalmente los informes de control de calidad están en la página web de la firma internacional, pero los que hace la firma internacional, ¿verdad? Los que hace la firma local no están a disposición, y son documentos confidenciales normalmente, ¿verdad? Pero los que hace la firma internacional sí están en su página web. Obviamente hay que pedir acceso para poderlos revisar. ¿Y qué sucede? Nosotros, por decir algo, si le hicieron una revisión de control de calidad a una firma que está en Vietnam, y en esa firma que está en Vietnam es un componente de auditoría de la firma del cliente aquí en Nicaragua, yo debería saber, como auditor de Nicaragua, como esa es una subsidiaria en la que está en Vietnam o en cualquier otro país, yo debería saber las calidades que tiene esa firma para yo poder confiar. Y normalmente sí, la firma o personal de la firma de la casa matriz tiene acceso a revisar los informes de calidad. ¿Por qué razón? Porque, ¿Por qué razón? Porque si yo voy a confiar en esa firma y esa firma no tiene calidad, tengo que poner mayor énfasis. O si tiene debilidades que son materiales o ha recibido una opinión con salvedad por algún tema de calidad, yo debería poner más énfasis en el trabajo que le voy a asignar. O sea, la firma matriz en este caso o el auditor de grupo tiene acceso a los resultados del informe de control de calidad de los componentes si estuvieran fuera de Nicaragua en este caso. Esa es la experiencia que conozco y que me ha tocado vivir en estos casos. O sea, yo como miembro de la firma de Nicaragua, del grupo, tengo acceso a los informes de control de calidad de la firma, de los componentes, en este caso, que me van a hacer el trabajo. Hay otra pregunta que está diciendo aquí, que realizó una auditoría, usuario argentino, a una entidad jurídica privada o entidad personal privada, y estos no tienen manuales, normas y procedimientos contables para soportar el criterio de mi hallazgo, sus registros están apegados a PCA, ¿puede aplicarle normas internacionales de contabilidad? A ver, podés, si no tiene manuales de normas y procedimientos contables, lo que debería utilizar, porque obviamente no todo está escrito, son las mejores prácticas. No sé cuáles serían en este caso, si lo que está, dice, apegados a PCGA, no sé cuáles se refiere. Bueno, los de contabilidad aceptados son muchos. Entonces, no sé a cuáles se refiere. Si son los que existieron en Nicaragua, esos ya no existen más. Pero sí, la mejor práctica, indudablemente, es la que está en la normativa internacional. Esa es la mejor práctica. Ese es el comentario que puedo hacer en este caso. Okay. Sí, adelante. Ok, de acuerdo. ¿Verdad? Entonces, siguiendo, ¿verdad? Con el ejemplo que estaba presentando, decíamos que el riesgo es que no se realiza, perdón, el riesgo es que la administración del cliente o del cliente potencial carece de integridad, y aquí es que no se realiza, ¿verdad?, la investigación y tampoco se documenta, ¿verdad? Aquí me está mandando a la respuesta CAC01. Entonces, si yo me voy a esa respuesta, ¿verdad?, está diciendo, me dice de que está relacionada, ¿verdad?, con requisitos de utilizar formulario de aceptación del cliente, y la respuesta, ¿verdad?, es que la firma requiere realizar la investigación de antecedentes de su cliente, documentar la misma a través de un formulario de aceptación o reaceptación del cliente para todos los clientes nuevos y para los nuevos compromisos realizados para los clientes existentes. O sea, lo que está diciendo la respuesta es, mira, debes de tener un formulario de aceptación de cliente. Y además de ese formulario, tenés que hacer indagaciones. Correcto, así es. ¿Por qué razón? Porque en las indagaciones te puedes encontrar un problema que pueda tener el cliente o su directivo o la entidad jurídica como tal. ¿Has encontrado casos en los cuales ya se ha tenido que realizar un compromiso por este tipo de investigaciones, de antecedentes de clientes? Sí, recuerdo uno, ¿verdad?, de que tuvimos ahí un problema, se hizo algunas investigaciones, como decimos popularmente, salió pegado, ¿verdad? Entonces, al final se decidió, porque cuando se dan este tipo de cosas, aquí es importante mencionar, ¿verdad?, que se tiene que ver en conjunto, ¿verdad?, porque a lo mejor lo que a mí me parece bien o lo que me parece mal no necesariamente es así. Entonces, es importante, ¿verdad?,
hacer las consultas correspondientes. En este caso, como son asuntos de ética, ¿verdad? Si existe un líder de ética, llevar esa consulta ante el líder de ética, exponerle la situación y ver cuál es el resultado de eso, ¿verdad? En mi experiencia, tal y como le decía, pues sí, un caso he tenido, ¿verdad? Y al final, pues se decidió rechazar el cliente. Y eso queda documentado, ¿ve? Porque es parte de la revisión que se hace cuando se da la revisión de estos procesos de calidad, es parte de lo que se pregunta y cómo se está documentando eso. Bien. Ok, adelante. Entonces decíamos, ¿verdad? Que entonces la respuesta va a consistir prácticamente en que se tienen que investigar y documentar esas investigaciones, ¿verdad? ¿Quiénes van a ser los responsables? Aquí se le puede ser el socio del gerente, que se entendería que son los que presentan las propuestas y los que levantan los datos, ¿verdad? Para presentar las propuestas. ¿Cuál va a ser la frecuencia? Esto debería ser para cada nuevo compromiso. La fecha de aplicación, lógicamente inmediata, porque se supone de que estamos trabajando diario nos están llegando propuestas o estamos presentando, ¿verdad? Propuestas, deberíamos de hacerlo ya, ¿verdad? La fecha de seguimiento inmediata, ¿verdad? Y dónde se va a quedar documentado. Una pregunta. Hay unos temas de PLA y lavado, y aquí se documenta. Así es, aquí se deberían de estar documentando. Entonces, el formulario que se va a utilizar prácticamente debería estar complementado, ¿verdad? Con esa parte, ¿verdad? Para no llevar algo aparte. O sea, se consulta la lista de IOPAC por casualidad. Así es, porque es parte de la investigación que se tiene que hacer. Bien. Ok, entonces, con relación, ¿verdad? A la referencia de documentos, no necesariamente, como decía anteriormente, va a quedar así documentado en un manual, ¿verdad? Podría ser, que llamen otro nombre, pero aquí, además, ¿verdad? De crear la política, aquí ya debería estar incluyendo en el manual el formato, porque aquí hablamos de un formulario. Entonces, aquí debería, en este manual, pensando que es un manual de gestión de calidad, debería estar incluyendo ya ese formulario. ¿Ve? Y cuando llega cualquier revisor, pues ahí está completo. Un manual de gestión de calidad, en este caso, debería ser lo más completo que se pueda. ¿Verdad? Ok, entonces este es un ejemplo, ¿verdad? De un riesgo, ¿verdad? Y una respuesta que se le pudiera estar dando al componente de aceptación y reaceptación de clientes. ¿Cómo nos quedaría esto? Igualito como lo tenemos allá. El nombre del componente, ¿verdad? La referencia del objetivo, el objetivo, la referencia del riesgo, ¿verdad? La descripción del riesgo, la referencia a la respuesta, ¿verdad? Y la descripción de la respuesta. Como digo, ya este es el resultado de toda la evaluación que hicimos en cada una de estas hojas que tenemos aquí. Entonces, siguiendo con el mismo ejemplo, entonces allá teníamos que era el componente de aceptación y continuidad, la referencia del objetivo, que es el 4A. Decíamos que el objetivo era, ¿verdad?, que los juicios de la firma sobre si aceptar o continuar una relación con el cliente, un compromiso específico, son apropiados sobre la base de la información obtenida sobre la naturaleza y las circunstancias del compromiso, integridad y los valores éticos del cliente, incluida la administración, y cuando correspondan los encargados de la gobernanza, son suficientes. Este era el objetivo según la norma, este es el riesgo, la administración del cliente o del cliente potencial carece de integridad, ¿verdad? Y esta es la respuesta, que era la que hablábamos, ¿verdad? Que hay que documentar en el manual un formulario para documentar, valga la redundancia, la investigación que se pudiera estar haciendo de un cliente determinado para concluir, ¿verdad?, si tiene o no tiene problemas de integridad y saber si puedo o no puedo asociarme con él como cliente. Entonces, este es un ejemplo, ¿verdad?, en este componente. Ok, de verdad, importante mencionar de que, ok, aquí estamos con el componente 4, Noel hace una pregunta que ¿cuál sería la matriz general de una firma? Ok, la matriz va a estar compuesta por la suma de todas las matrices de los componentes. Eso sería la matriz de una firma. O sea, cuando
quieren evaluarme a mí, me van a encontrar matriz para el componente 2, para el componente 3, 4, 5, 6 Así y es. 7. Pues el 1 y el 8 no tienen matrices con seguimiento y Así es. objetivos de calidad. Son Ok, procesos. entonces, perfecto. De esa manera, cuando al finalizar las 4 sesiones que tenemos programadas, van a tener todas las matrices con ejemplos. Obviamente no van a estar completadas todos los riesgos, pero sí van a estar algunos riesgos de los que son típicos en estos casos. Sí, así. Así Adelante, es. Berta. Sí, lo que se está, ¿verdad?, tratando de establecer, como decía al comienzo, es ver un sistema sencillo, ¿verdad? Y tal y como se puede ver aquí, pues aquí solo hay un riesgo referenciado, aquí hay uno, ¿verdad? En otros componentes deje uno o dos, pero no necesariamente puede tener un riesgo, podría tener hasta 5 o 6 riesgos, ¿verdad? Insisto con el objetivo es simplemente aquí ilustrar un pequeño sistema de gestión de calidad. Ok, vamos a ver, ¿verdad? Un ejemplo con lo que tiene que ver con el componente 5, en este caso, que tiene que ver con los compromisos, con el rendimiento de los compromisos, ¿verdad? Entonces, igual, como les decía, vamos a ver por ejemplo, que tiene 3 riesgos asociados. Entonces, igual, como los otros componentes, tengo los objetivos de calidad que están definidos por la norma a los cuales se le asocian los riesgos. En este caso, este objetivo está relacionado, dice, la naturaleza, el momento y el alcance de la dirección y supervisión del equipo del encargo y la revisión del trabajo realizado son apropiados en función de la naturaleza y las circunstancias de los encargos y los recursos asignados o puestos a disposición de los equipos del encargo y el trabajo realizado por los encargos con menos experiencia, miembros del equipo, es dirigida, supervisada y revisada. Como aquí estamos dirigidos prácticamente este componente a lo que es ejecución de trabajo, ya como que esto como que se puede entender un poco mejor, ¿verdad? Entonces, dice que tiene 3 riesgos relacionados, dice que tiene relacionado el riesgo 5.1.3, 5.1, 5.3 y 5.12. Vamos a ver los riesgos. Si yo me voy al riesgo 5.1, me dice que no se comprenden la responsabilidad de los socios del encargo y otros miembros del equipo del encargo, ni de los revisores de calidad, ¿verdad? Entonces, este tiene asignado un riesgo alto, ¿verdad? De acuerdo a la clasificación, con una posibilidad de ocurrencia de hoy, una importancia de 3, es un riesgo alto, ¿verdad? ¿Cuál es la justificación? Que las políticas y procedimientos establecidos sobre las responsabilidades de contratación de personal y de funciones a realizar por el personal no se encuentran bien establecidas en los manuales de líneas de servicio. Entonces me dice que por eso yo tengo una respuesta, que es la 1. Yo me voy aquí a la respuesta 1 y me dice, ¿verdad?, que la firma, ¿cuál va a ser la respuesta de ese riesgo? Si me está diciendo allá que no está bien establecido, ¿verdad?, en los manuales de servicio, las diferentes funciones que tiene que desarrollar el equipo de trabajo, incluyendo el revisor de calidad, pues lógicamente la respuesta tiene que ir dirigida, ¿verdad?, que se deben de establecer las políticas y procedimientos, ¿verdad?, conforme a lo que dice la norma, ¿verdad? Y que eso, pues lógicamente, tiene que quedar establecido. Esto a lo mejor podría estar documentado en manual de gestión de calidad o podría estar documentado en manual de funciones. Entonces, cuando yo les decía de que la referencia al documento no necesariamente tiene que ser el manual de gestión de calidad, este es un ejemplo claro. Puede quedar aquí, lógicamente, o queda aquí, véase lo que es el manual de gestión, perdón, lo que es el manual de funciones. Pero en el manual de funciones, donde yo voy a encontrar prácticamente todo lo que son las funciones que va a realizar cada uno de los integrantes del equipo de trabajo de una auditoría. Ok, hay un trío de preguntas. siempre me separo del micrófono. Una pregunta, ¿llevarle la contabilidad a una sociedad donde el presidente es hermano del auditor es prohibido? El conflicto de interés lo tiene el auditor, no el contador en este caso. Si lo llevas el outsourcing contable, no te está generando ningún problema. El problema, el conflicto es del que es auditor.
Así es. Lo otro dice, buenas tardes, estimado colega, una pregunta, ¿esta matriz es aplicable para efectos de un encargo de auditoría forense detectiva? Por favor, su respuesta. La auditoría forense, si mal no recuerdo, en la taxonomía de servicio está como consultoría. Sí, así es. Está como consultoría y la consultoría aplica también la matriz de riesgo. O sea, el sistema de gestión de calidad también aplica los servicios de advisor. Así es, así es. O consultoría. Pues, Sí, así es. Luego dice, para documentar el sistema de gestión de calidad, más funciones. No sé quién es. Ok, la pregunta anterior era de la licenciada Mayra Flores. Saludos, Mayra. Dice, la otra pregunta dice, para documentar el sistema de gestión de calidad, se puede adjuntar, dice María Elena. María Elena Guido dice, ok, dice, para documentar el sistema de gestión de calidad, se puede adjuntar documentación legal encontrada en la investigación. Entonces, si adjuntamos documentación para la gestión de calidad, normalmente puede ser lo único que se encuentra, tal vez, en la estructura de la firma. Así es. Es la estructura, pero documentación legal no me hace sentido. No, recordemos, ¿verdad?, de que hay algún tipo de información, ¿verdad?, de que no debería, ¿verdad?, ser accesada por todo el mundo, ¿verdad? En este caso, en un manual, pues, no dejaría, por ejemplo, si está referida, por ejemplo, a la escritura de constitución de la firma, pues lógicamente no se deja ahí, ¿verdad? Tal y como dice el licenciado Flores, lo más que podría estar quedando es la estructura, ¿verdad? Cómo está constituida, la estructura organizacional, básicamente, ¿verdad? Pero no, por ejemplo, la escritura de constitución, ¿ve? Entonces, lo que es documentación legal normalmente no se deja en un manual de gestión de calidad, ¿verdad? A lo sumo, si es necesario, a lo mejor lo que se podría, ¿verdad?, es dejar la referencia, ¿verdad? Existe, si acaso, ¿verdad? Se le está dando respuesta a través de algún tipo de estos documentos, es dejar la referencia, ¿sí? Porque recordemos que lo que tiene que ver con documentos legales, pues no todo el mundo debería estarlo viendo. Me refiero a la investigación de integridad del cliente. Eso Ya. Eso es cuando estás haciendo Ya sé, la aceptación. Ok, explicarlo. Sí, en este caso no, ¿verdad? Es suficiente con describir, ¿verdad? Con describir la información que me pudiera estar dando el cliente. En principio, creo, ¿verdad?, que este es uno de los asuntos más complicados que tenemos los auditores cuando vamos a hacer, ¿verdad?, un trabajo, porque lamentablemente en nuestro país pues no hay esa apertura de proporcionar la información y algunos clientes no entienden de que es necesario conocer alguna cosa de ellos para poderles presentar las propuestas, ¿verdad? Ejemplo claro, si yo voy a levantar la propuesta de una compañía, pues lo primero que le digo, ¿y quiénes son tus accionistas? Y esa información algunas veces, la mayoría de las veces ni siquiera está disponible, ¿verdad?, en ningún lado. Yo no puedo saber cuáles son tus accionistas. Y la mayoría de las veces el cliente, ¿verdad?, se niega a darme esa información, ¿verdad? Entonces, es bien complicado obtener ese tipo de información legal. ¿Ve? A lo sumo es si acaso me lo mencionan o me lo enseñan así rápidamente. Entonces, como parte, ¿verdad?, de esta investigación, no necesariamente basta, ¿verdad?, con indicar en un formulario, decir que si se tiene o no se tiene, ¿verdad?, problema del cliente, ¿verdad?, indicar cuál fue el tipo de investigación que hice y concluir sobre eso. Sí, es verdad, es difícil. En el proceso de investigación o de indagaciones, en el proceso de aceptación de clientes, que es el componente 4, es difícil obtener esa información. Seguro lo obtenemos más adelante, pero también es fácil ahora con la tecnología poder saber quiénes son los principales dueños o responsables, quiénes son los que figuran en esa empresa. O sea, con solo googlear el nombre de alguien, uno se da cuenta cuál es el cargo que ocupa. Lo correcto es, y donde debería uno estar
fijándose, es que le den los nombres, no la escritura, los nombres de los socios. Ahí debería estarse en el proceso de aceptación de clientes, deberían los auditores estar, por decirlo de alguna manera, cuadrándose. Así es. A lo mejor no es la palabra adecuada, pero, pero es donde el auditor debería estar exigiendo que le den los nombres de los socios porque lo va a tener y va a tener que hacer las indagaciones correspondientes para poder completar el proceso de indagación de clientes y el proceso de aceptación en este caso. Así es, así es. Ok, entonces, siguiendo, ¿verdad? Con el ejemplo que teníamos, pues decíamos, ¿verdad? Que pues la respuesta estaba dirigida a establecer las políticas y procedimientos. Igual se tiene que establecer el responsable que va a hacer esto, cada cuánto, la periodicidad con la que se va a hacer, la aplicación, ¿verdad? En que se va a hacer, se va a implementar esta respuesta, ¿verdad? Y lógicamente dónde va a quedar documentado. Hay una pregunta seguida, creo que es de María Elena también, ¿verdad? Se solicita el reporte de beneficiario final. Bueno, ese es un tema nuevo, pero debería estarse pidiendo o por lo menos que nos estén indicando quién es el beneficiario final, porque debería ser objeto también de parte de las indagaciones que se hacen en el proceso de aceptación. Ok, ¿verdad? Esto, ¿verdad? Es en relación al componente 4. Vamos a ver un ejemplo sencillo también del componente 5, que ya el tiempo nos está apretando. Y el componente 5, ¿verdad? Que está, creo que es el que estamos viendo, el componente 5 es el que estamos viendo. Entonces, vamos a ver un ejemplo del componente 6, que tiene que ver con los recursos. Y igual, ¿verdad? Entonces les decía que la estructura en cada uno de los componentes va a ser siempre la misma, ¿verdad? Eso es lo que quiero, ¿verdad? Que nos llevemos como reflexión. Tal vez hay algo que no le contesté a Noel. Sí es verdad que se menciona eso, pero aquí para efectos de auditores estamos hablando de la norma de gestión de calidad, en este caso ISO QM1 y el 2, la norma de gestión de calidad 1 y 2, ¿verdad? Pero es cierto que se menciona eso, pero aquí estamos hablando apegado a la norma internacional de auditoría. Yo, yo, no, o sea, cuando presenta la propuesta no hay, cuando presenta la propuesta no, todavía no hay un tema de remuneración, es simplemente una propuesta que está sujeta a que la acepten o no la acepten. Ahora, si ya la propuesta fue aceptada, cuando una firma presenta una propuesta técnica cuyo contenido implica una labor de contenido o continua, ¿será que quiso decir? Porque de contenido no le ha ido sentido. Más bien parecería que pudiera estar hablando de labor continua. Si hay una labor continua, eh, cuyo objetivo es la viabilidad de poder brindarle servicio, esa labor, hasta esa fase implica hasta esa fase no implica, no sé, si es propuesta nada más, está sujeta a la aceptación. Sí, No, me parece que se está refiriendo a él, al esfuerzo, ¿verdad? Sí, lógicamente, al presentar cualquier propuesta implica un esfuerzo, ¿verdad? Y una inversión de tiempo y seguramente de recursos si se va a presentar de manera física. Ahorita está un poquito superado porque se mandan a través de correo, pero si tuviéramos que presentar una propuesta, ¿verdad? Y piden un montón de cosas y eso va en físico, pues lógicamente entendería, ¿verdad? Que así está dirigida. Eso implicaría una inversión tanto de tiempo como de recursos. Entonces, me parece que así está dirigida. Entonces, él lo que está preguntando es que si esa parte es remunerada. Eso me parece que es la pregunta. sí, más bien eso es un costo para la firma, Correcto, no, así es. no un ingreso, es un costo para todas las firmas que trabajan en eso, bueno, porque de X cantidad de propuestas se ganan dos, tres, entonces Sí, no, es un costo normalmente que tienen las firmas y así se registra, pues como un parte de los costos de la firma. así es, así es. Ahora hay otra pregunta. Aira, Sí. Aira sí.
Mayra pregunta, ¿se alimenta el contenido de la matriz cuando precisamente hay limitación de información que permita al auditor o a la firma de auditores identificar precisamente los riesgos? Tal actividad que los auditores o la firma deben cumplir conlleva ahora hombres, los presupuestos de tiempo se afectan y hoy en día los clientes definen el tiempo récord que desean sus resultados, las horas, hombres versus horarios, cómo afecta cumplir con esto. Ok, primero, lo que estamos conversando esta tarde tiene que ver con el diseño del sistema de gestión de calidad de la firma. Segundo, ya en el trabajo, el proceso de aceptación de clientes, entiendo perfectamente lo que dice Mayra, pero ya es la ejecución del trabajo. Y en todo caso, las cosas que está planteando ahí son riesgos que deberían estarse considerando al diseñar esta matriz, ¿verdad? Lo que ella plantea ahí de que de repente los clientes te definen el presupuesto. Yo creo que son riesgos que debería estar considerando el auditor en el proceso de aceptación de clientes. No sé qué mensaje Así es. No, precisamente, estoy totalmente de acuerdo, ¿verdad? Lógicamente, eso que ya implican el tiempo y los honorarios que van a pagar, pues lógicamente ya eso, ya prácticamente es estarme limitando, tal y como dice ella, ¿verdad? Estar limitando y lógicamente a todas luces esos son riesgos que se deberían de estar incorporando en el componente que mejor aplique. En este caso, pues debería ser en el de aceptación y reaceptación, sí. Porque sí, es un riesgo que se debería de estar considerando. Sí, que pega definitivamente con calidad. Así es. Definitivamente, lo que habría que ver es, obviamente, eso entra en el componente 4 de aceptación de clientes. Sí. Y seguramente va a estar pegando en otro de los componentes porque va a estar afectando recursos, va a estar afectando otros componentes, seguramente. Ok, yo creo que ya casi que, no sé si completas ese proceso, esa matriz de ahí, okay. Vamos cerrando, por favor. Sí, ok, verdad, yo lo único que quisiera ya para finalizar es solo recapitular, ¿verdad? Para que nos llevemos esto y cuando estemos en el proceso de evaluación del sistema, pues lo tengamos bien presente, ¿verdad? Como todo hemos visto, en resumen, ¿verdad? Como todo hemos visto, por cada uno de los componentes hay que hacer una evaluación de riesgo. Son 8 componentes, ¿verdad? De los 8 componentes, 6 ya tienen los objetivos de calidad determinados en la norma, que son los que se deberían de estar considerando, ¿verdad? Componente 1 y componente 8 no tienen objetivos de calidad porque tienen que ver con la determinación del proceso, 1 al comienzo, ¿verdad? Para determinar los objetivos, y el 8 con la evaluación del sistema de gestión de calidad. ¿Ve? Entonces, en este caso, ellos no tienen objetivo, los otros 6 componentes sí tienen objetivo, ¿verdad? A cada objetivo hay que crearle riesgos, ¿verdad? Hay que relacionarlo con riesgos. Todos los riesgos deberían de tener una respuesta, ¿verdad? Todos los riesgos deben de ser evaluados, ¿verdad? Hay que hacer un proceso de evaluación de riesgo, pequeño, grande, como sea, pero se debe hacer una evaluación de riesgo. Hay que justificar por qué estoy determinando, cómo estoy haciendo esa evaluación de riesgo, ¿verdad? A cada riesgo, decía, se le asigna 1, 2, 3 respuestas, las que sean aplicables, y al final ya se tiene diseñado prácticamente en un pequeño resumen lo que es la evaluación, lo que es el diseño de un sistema de gestión de calidad. Eso sería para mí, ¿verdad? En pocas palabras, el resumen total de lo que hemos visto en estas 2 sesiones, que quisiera que se lo llevaran, ¿verdad? Para efectos de cuando estemos viendo la evaluación del sistema, pues lo tengamos presente. Ok, con esto estamos concluyendo, pero hay una pregunta, hay un comentario más bien de Roger, que todas las preguntas están relacionadas con ética, definitivamente, y creo que ya se ha impartido, en el mes de julio se impartió un seminario de ética, pero siempre hay que seguir insistiendo en eso, definitivamente. Estoy de acuerdo con eso. Entonces, lo que dice Berta, con esto concluimos el proceso de diseño. Hemos hecho algunos ejemplos para entender el proceso, cómo debería estarse diseñando un modelo. Pudieran existir otros modelos. Este es un modelo que hemos compartido con ustedes. En las siguientes 2 sesiones que vamos a programar en septiembre,
estaríamos viendo el proceso de evaluación del sistema. Ya está diseñado, ya está corriendo y llega el revisor de control de calidad a revisarme el sistema. Entonces vamos a estar viendo cómo se evalúa una posibilidad de cómo se revisa ese sistema. O sea, nosotros ya fuimos objeto de una primera revisión. Lo que vamos a estar haciendo de todas maneras va a ser compartir esos conocimientos de cómo se hace el proceso de evaluación del que el sistema está corriendo. Lo vamos a hacer tanto a nivel de los 8 componentes, así como también vamos a estar viendo cómo se revisa un compromiso de auditoría, un trabajo de auditoría, cómo se revisa, un modelo en este caso, ¿verdad? Para todos los colegas, buenas tardes y nos vemos hasta en septiembre con los otros 2 módulos o las otras 2 sesiones que complementan este proceso de diseño y evaluación del sistema de gestión de calidad de firma. Muchísimas gracias y hasta el próximo mes cerrando este par de sesiones. Buenas tardes y muchas gracias a todos. Gracias.